Bienvenidos a hoy, 16 de agosto de 2022, desde la ciudad de Panamá. Tenemos con nosotros a nuestra amiga Bessie Gómez, que nos va a compartir el tema cómo desarrollar un guerrero en mis actividades diarias. Bienvenida, Bessie, los micrófonos son tuyos. Bueno, muchísimas gracias a todas. La verdad que un privilegio poder compartir con ustedes. Ya pues tuvimos la primera experiencia hace unas semanas atrás que estuve pues con ustedes y bueno, en el día de hoy pues le damos gracias a Dios, a Gloricel que nos ha permitido poder darnos este espacio con mucho amor, ¿verdad? Para poder compartir, abrirles mi corazón porque ha sido un caminar, a pesar de que soy muy joven, tengo 34 años para que me conozcan un poquito más. Estoy casada hace 12 años, tengo dos preciosos hijos, una niña de 11 años y un varón de 8 años. Y y bueno, de verdad que para mí es un privilegio poder compartir lo que Dios ha hecho, porque no soy yo, es Él en mí, y todo esto es para la gloria de Él, ¿verdad? Y abrirles mi corazón para que ustedes también todos podamos crecer espiritualmente en lo que el Señor quiere hacer con cada una de nosotras, ¿verdad? Sé que la visión principal que Loricel tiene con ustedes como grupo es poder equiparlas y equiparlos para que puedan hacer frente a los tiempos que estamos viviendo, pero desde una manera sobrenatural, sobre una manera espiritual, y eso es lo que precisamente pues yo les vengo a compartir. Básicamente el tema, pues, que se me ha pedido compartirle es cómo el Señor me ha permitido a mi corta edad, con las experiencias que he vivido, poder aprender a guerrear, aprender a no desmayar ni desfallecer en mis actividades diarias, ¿verdad? Y antes de empezar, yo les voy a pedir, porque esto lo vamos a hacer como de menos a más, ¿verdad? Yo les voy a pedir que ahí donde ustedes están, ustedes pongan su mano en su cabeza y yo le voy a pedir al Señor que tome el control y que sea Él el que cada palabra que aquí se va a hablar, sea Él el que traiga la revelación, porque esto no, lo que yo voy a hablar no es información, es revelación de lo que Él quiere que ustedes les caiga esa revelación para que ustedes puedan empezar a caminar en otra dimensión, no en una dimensión natural, sino en una dimensión sobrenatural. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, ahí donde ustedes están, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, aunque físicamente no estamos juntas, tú eres un Dios omnipresente, tú eres un Dios omnipotente. Y yo oro para que sus mentes sean alineadas, sean abiertas a lo que el Espíritu hoy quiere hablar, quiere impartir y quiere activar en la vida de cada mujer, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven y donde ellas están, que toda distracción se vaya y captamos tu atención, Espíritu Santo, y oramos para que cada palabra traiga una reforma en el espíritu de cada mujer ahora, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo quisiera empezar diciéndoles que me voy a basar en Mateo 16, versículo 19, ¿verdad? Donde dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos,
y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Cuando hablamos que a ti te daré las llaves del reino, yo quiero compartirles que si bien es cierto, yo conocí, mi familia conoció del Señor y Dios tocó la puerta de mi casa, de mi familia, cuando yo tenía 8 años. Realmente era una niña muy pequeña, pero Jesús cautivó mi familia y por ende yo fui impregnada de eso, de Él. Y desde muy pequeña yo les compartía la vez pasada cómo el Señor empezó a atraerme a Él con cuerdas de amor. Yo realmente, mi juventud, tuve la oportunidad donde yo podía decidir estar en eventos sociales con amigas, donde podía participar de lo que normalmente un joven es lo que le gusta, lo que le atrae. Pero en el caso mío, por algún motivo y un plan de Dios, siempre ese tipo de cosas yo los rechazaba y no era que no iba, pero yo sabía que esos placeres del mundo, esas discotecas, esas fiestas con amigos, a la final eso no era lo que a mí me iba a dar mi verdadera felicidad o mi verdadera vida. Para que entiendan un poquito un contexto de las cosas, yo viví lo que es tener un papá que estaba sumergido en el mundo del alcohol y de sus ocupaciones del negocio. Fue un papá muy ausente y eso trajo en mí muchas carencias, muchas situaciones. Entonces yo tenía en mi adolescencia muy claro que el alcohol y la vida social podía destruir la familia. A Dios gracias, mi familia no la destruyó porque Dios llegó en el momento exacto y yo fui envuelta en ese ambiente. Miren, como una cosa, converso con mi esposo a veces y veo cómo hoy día la juventud está, todo lo que la juventud lo rodea. Y yo le decía, Quique es mi esposo, le decimos de cariño, y yo le decía, Quique, pero yo no sé, pero yo creo que yo era como un extraterrestre de la vida, porque literal, yo prefería ver un canal cristiano en la televisión que de repente hacer otro tipo de cosas. Entonces, fue muy marcado lo que Dios fue haciendo, pero aún así, muchachas, les voy a decir, lindas, aún así, eh, hoy día yo les puedo decir que yo no sabía y yo no había tenido verdaderamente un encuentro con un Dios vivo. Y eso es cuando eso te pasa y tú tienes ese encuentro, literalmente la vida te cambia. Pero ¿cómo así ves y que tienes un encuentro? Y precisamente a través de los procesos y los quebrantos, las situaciones que nos toca pasar difíciles en el día a día, cuando esas situaciones se nos presentan, a veces pensamos de primer momento que es como para colgar los guantes, morirnos y hasta ahí llegó la fe. Pero es literalmente de esos momentos donde Dios se vale, como Él dice en su palabra, para refinar el oro, para refinar el oro en el fuego. Ahora el rollo es con qué actitud uno va a pasar esa situación. Yo me casé a los 21 años de edad. Nunca pensé, perdón, nunca pensé que iba a vivir una vida eh, de compromisos tan jovencita. En mi caso, mi papá fue el que conoce a mi esposo primero cuando yo tenía 17 años. En, en, en un ambiente de Dios lo conoce en un evento y no lo conocí yo primero, lo conoció mi papá. Y bueno, nunca me imaginé, pero Dios ya tenía planes, ya Dios tenía propósitos
y literalmente a mis 21 años me caso. Cuando yo cumplo la mayoría de edad, mis 18 años, ya yo estaba trabajando en la empresa de mis papás y ese año justamente que yo cumplo mi mayoría de edad, mi papá caía a su edad de jubilación. Mi papá empezó a trabajar desde la edad de 6 años siendo un niño. Así que de 6 años a los 60, y que es que los adultos se jubilan, los varones creo que a los 67 años, ya mi papá tenía un recorrido de vida muy grande y me acuerdo que mi papá me llama a su oficina y mi papá literalmente me dice, Bessie, yo me gradué de 16 años, de una vez empiezo en la empresa de mis papás a trabajar, así que cuando yo tenía 18 años ya yo podía tener prácticamente año y medio de vida activa laboral siendo tan jovencita. Y mi papá me llama un día a su oficina y me dice, Bessie, tú eres mi hija más pequeña, pero en ti he visto la madurez y el potencial para que tú puedas trabajar y administrar. Yo me quiero retirar, yo me siento cansado y yo quiero entrar en otra etapa de mi vida. Entonces, imagínense, una niña literalmente recién graduada, ni siquiera tenía una carrera universitaria cerrada. Yo tomo ese reto en mi vida, en eso conozco a Quique y empezamos a trabajar. Yo me caso, como les comenté, de 21 años y la vida me envolvió a mis 21 años porque me caso en un noviembre y en enero yo estaba embarazada de mi primera hija, Camila. Así que el Señor y la vida me meten en una situación de madurez tremenda porque de 22 años que tuve a Camila, a mis 22 años, yo no me había dado cuenta cuando yo era mamá, cuando yo era esposa y cuando sobre mí estaba la responsabilidad de administrar un negocio que en ese momento tenía 25 años en el mercado de existir. No era una gran empresa, era una mediana empresa. Pero, ¿por qué Dios se fijó? Él solo lo sabrá. Y, y ahí literalmente empiezo, aunque yo tenía en mi corazón al Señor siempre, todo el tiempo, pero era de una manera religiosa, le puedo decir yo, donde solamente era como de dientes, de labios hacia afuera, pero no había algo por dentro en mi ser que me quemaba, que me llamaba y que me mostrara más de su profundidad. Y empiezo a tener una vida, como les digo, de muchos compromisos, de muchos retos. Creo que cuando te toca pasar experiencias con tus hijos, es como que la fibra más delgada que Dios usa para poder ir puliendo tu fe. Yo salgo embarazada, apenas salgo embarazada, mi presión arterial se sube y paso todo mi embarazo como si yo fuera una mujer hipertensa. Y cuando llegué a una etapa del embarazo, la doctora me dice, mire, su placenta está madurada como de un bebé de término de 40 semanas y yo prácticamente tenía, no había, yo tenía 34 semanas y me dice, y tiene que nacer ya este mismo fin de semana, eso fue un lunes. Pero esa niña pesa 2,5 libras y necesitamos que el sábado pese 4 libras, porque usted tiene que estar preparada, porque eso es incubadora, eso es un problema con los pulmones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí empezó, porque yo lo recuerdo así y me marcó mi corazón mucho, ahí empezó a forjarse aquella fe en mi interior. Me acuerdo que yo salí de ahí llorando, tu primera experiencia, tu primer embarazo, 22 añitos, o sea, ¿cómo tú digieres eso? Pero le doy gracias a Dios por el hombre y el esposo que puso al lado mío. Él es como un roble plantado, firme, vienen vientos, vienen lo que sea, y él me dijo, sécate esas lágrimas porque ahora es cuando verdaderamente tenemos que creer lo que predicamos y lo que hablamos. Y el sábado, Camila van a ser bien en el nombre de Jesús.
Y bueno, llegué ese fin de semana, mi hija era la primera que iban a intervenir, habían otras cesáreas, pero ella me dijo, como tu caso es el más delicado, vas a ser la primera. Y para la gloria de Dios, ese día nació Camila Stephanie, que significa portadora del mensaje de Dios. Y Camila nació, pesó 4 libras, las 4 libras que se necesitaba que pesara. No necesitó incubadora. Impresionantemente, los otros niños que eran bebé de término, que uno se puso amarillo, que no sé qué, y Camila, que era la más débil, no necesitó nada y ella salió conmigo de la clínica. Y ahí, poco a poco, el Señor fue trabajando mi fe. Luego eso ha sido como escalones, ahí vamos, uno, otro y otro y otro. Luego llegué, les quiero contar, a una etapa donde yo tuve, nosotros trabajábamos juntos, mi esposo y yo, en la empresa de mis papás, pero a él le pasó lo que le pasó a Abraham. Y Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, porque yo te voy a mostrar la tierra que te prometí, que te di, yo te la voy a mostrar. Bueno, ese fue el caso de mi esposo. Y fue un proceso donde Dios nos metió, pero yo no sabía lo que Dios tenía detrás de todo eso. Y fue un proceso bien difícil porque estaba lo que Dios había dicho, pero acuérdense que yo soy hija y yo estaba en el medio del sándwich, porque en un lado era mi familia, mis papás, y por otro lado era mi esposo, que ya era mi nueva familia. Y la situación familiar, cuando él decide dejar la empresa de mis papás para emprender lo propio, las cosas no se dieron como normalmente nosotros la esperábamos, sino que todo se revolvió como un guacho, digo yo, de marisco, todo se revolvió, pero eso tenía un propósito. Y, y parte del propósito estaba mi corazón y estaba yo ahí. Cuando yo llego a este momento, y eso se los quiero plantear, porque yo les he contado para atrás cómo Dios estaba conmigo, yo sabía que Dios existía, pero cuando tú tienes un encuentro personal con el mismo Padre cara a cara, la vida te cambia mucho. Resulta que en ese proceso que yo salí muy afectada porque mis papás no actuaron con la forma que yo esperaba con mi esposo, sabiendo que como tú actúas con él, me estás arrastrando a mí porque soy su esposa y soy su hija y su familia, para que me entiendan un poquito más. Y fueron tiempos muy difíciles porque cuando él salió, él tenía planes, recursos que probablemente los contaba con él al salir de la empresa y todo eso se derrumbó. ¿Y qué pasó? Que eso trajo muchas carencias materiales a las cuales yo estaba acostumbrada, al cual yo no sabía que mi seguridad estaba en esas cosas. Y cuando todo eso se te derrumba y cuando todo eso se cae, entonces verdaderamente tú quedas desnuda, tu fe, tu corazón queda desnudo delante de Dios y es ahí donde verdaderamente se muestra entonces sobre qué yo estaba fundamentada. Y yo estaba fundamentada sobre la arena, no sobre la roca, porque eso trajo a mi corazón resentimiento, dolor. Miren, yo lloraba la fractura familiar día y noche, como que a mí se me hubiera muerto mi papá y mi mamá literalmente. Mi esposo le tocaba cargarme emocionalmente día y noche. Y un día, en medio de ese proceso, como yo lloraba todos los días, yo me acuerdo que un día me provocó tirarme al piso de mi cuarto, solo recostarme en el colchón de mi cama, en lo oscuro de la noche, y llorar y llorar y llorar,
pero llorar con dolor en mi corazón, pero una cosa impresionante, porque yo no entendía que las cosas no habían salido como todo estaba planificado, como todo estaba planeado. Pero de repente, cuando yo estoy en ese piso llorando, yo les puedo decir que yo sentí una fuerza, porque así se las voy a describir, una fuerza que del techo de mi habitación empezó a bajar, a descender. Yo no la veía, pero yo la sentía en mi cuerpo. Y cada vez que eso iba bajando, eso se iba volviendo como más denso, más denso. Y mi llanto de dolor, el que ha llorado con dolor puede entender este llanto que yo les estoy tratando de escribir. Y ese llanto de dolor, mientras esa fuerza fue bajando, ese llanto se fue convirtiendo en un llanto de amor, literalmente de amor. Y cada vez que yo cuento esto, yo siento la presencia de Dios, porque solo yo puedo de verdad decirles que cuando Él te toca, como tocó esa mujer, el borde del manto, su vida nunca más fue la misma. Mi vida nunca más fue la misma. Miren, cuando esa sensación envolvió todo mi ser en ese piso, una voz de adentro, me llamó por mi nombre. Yo estaba despistada del mundo espiritual. Yo, como les digo, yo era una buena religiosa, conocía, sabía, escuchaba, yo viajaba con mis papás, yo estaba en el ámbito, pero yo no tenía el Dios revelado en mi interior. Y cuando esa voz me llamó y me dijo, Bessie, Bessie, pero una voz de amor, yo soy tu papá. Y recuerden que yo estaba llorando a mis papás por lo que había pasado. Y me dijo, yo soy tu papá y lo único que tú necesitas es mi amor. Miren, yo sentí literalmente cuando yo me levanté de ese piso que a mí me habían puesto una ropa nueva. A mí me habían quitado una ropa sucia, una ropa tal vez que no servía, y a mí me habían puesto una ropa nueva. Yo respiraba y yo sentía que el aire entraba a mi cuerpo de la opresión que yo tenía en ese momento. Yo sentía que el aire me entraba. Y cuando yo me paré de ese piso, mujeres, habían los mismos problemas, las mismas carencias económicas, pero adentro de mi ser había una mujer nueva. Por eso, haciendo referencia de la palabra que empecé en Mateo 16, 19, cuando Él se te revela, de verdad que Él nos ha dado llaves espirituales y dice, yo a ti, aquí está, dice, yo a ti te daré las llaves del reino de los cielos para que todo lo que ates en la tierra y todo lo que desate, y para que todo lo que ates en la tierra será atado, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, literalmente yo les puedo decir que el mundo espiritual, por eso dice en Corintios, primera de Corintios 2:14, pero el hombre natural no acepta las cosas del espíritu, porque para él son locura, son necedad, porque esas se disciernen espiritualmente. Entonces, ¿qué pasa? Que hay algo que tenemos que entender. ¿Cómo fue concebido Jesús? Jesús no vino a una relación sexual de un hombre y una mujer. Él vino concebido de manera sobrenatural. O sea que la naturaleza del cielo es una naturaleza sobrenatural. Va por encima de todo argumento y de toda razón que nosotros los seres humanos aquí tenemos. Entonces, hay una vida paralela tan real como que te estoy viendo a ti, Maribel, como que te estoy viendo a ti, Fátima, como que estoy viendo a Gloricela, a María, a Gisela,
Y eso tenemos que, si no lo entendemos, porque yo no lo entendía, a mí no me lo dio un YouTube, a mí no me lo dio una prédica. Y anoten esto, ¿saben qué lo da? El hambre que tú tengas por Dios. Cuando a ti se te despierta un hambre, tú quieres más y tú quieres más. Y el Padre es infinito. El Padre, Él tiene tanto, o sea, uno nunca termina de conocer la naturaleza espiritual que Él tiene. Y qué revelación, tú te quedas así como que, ¡ah! ¡Wow! Y ahora más adelante les voy contando a través de mis vivencias para que ustedes puedan tomar esas llaves y ya no caminar. Ok, estamos en este mundo, pero literalmente no somos de este reino, no somos de este mundo. Cuando tú entiendes eso, tú vas a caminar en esa dimensión, venga lo que venga, pase lo que pase. Tú estás parado en esa roca inconmovible y a ti nada te puede mover de ahí. Pero eso poco a poco se va, eh, eso poco a poco se va forjando en una intimidad con que uno hace con el Señor. Y, y, y literalmente yo empecé a vivir otra vida paralela a la vida natural. Quiero contarles que después de que yo me paré de ese piso que les comenté, había las mismas situaciones, pero había un Dios revelado en mi interior. ¿Qué te pasó, Bessie? ¿Qué cambió? ¿Qué viviste? Me acuerdo que la primera, a mí se me despertó un hambre por el Señor. Un hambre que me acuerdo que habían mañanas donde mi esposo y yo nos veíamos la cara y yo le decía, ¿tienes a alguien que visitar, algún cliente que ver, alguna venta que hacer? Y él decía, no hay agenda aún. Ok, no hay agenda. Vámonos para el piso, para el cuarto. Me acuerdo que empaquetaba yo y a Camila para la escuela y nos quedábamos los dos en la casa. Nos metíamos en el cuarto y ¿saben qué se volvió nuestro amigo fiel? El piso. Ahí nos tirábamos, pecho a tierra, una música instrumental y ahí dejábamos que Dios hiciera lo que quería hacer con nosotros. Ahora entiendo por qué no venían ventas, ahora entiendo por qué nadie nos llamaba, ahora, ¿por qué? Porque hay tiempos y procesos donde todo se te va a esfumar, porque es tan claro que Dios quiere empezar a formar un hombre espiritual en ti. Y uno llorando que nadie me llama, que nadie me visita, que pobrecita yo, que todo se me vino en contra. No, uno tiene que aprender a ver y a discernir los tiempos en que Dios te quiere meter y te quiere envolver. Y, y bueno, no había agenda, la agenda era orar y buscar al Señor. ¿Y qué pasó? Que se los puedo describir de esta manera. Yo empecé, imagínense en switch de la luz, esos switch que uno apaga y prende luces. Bueno, poco a poco en mi interior habían switch que se iban prendiendo. Yo me acuerdo que un día en un tiempo de oración con mi esposo, él empezó a orar en lenguas y él oraba en lenguas y oraba en lenguas. Pero de repente yo empecé en mi ser, yo empecé a recibir en español lo que él hablaba. A mí nunca me había pasado eso. Y yo decía, pero ¿qué me pasa? Estoy inventando, o sea, y no, o sea, yo le dije, Quique, sigue, porque estoy entendiendo. Y él oraba en lengua y yo empezaba a recibir la interpretación. Y el padre dice esto, y el padre dice esto, y esto, y esto, y esto. Y eran como switch de luz que se fueron encendiendo. Me acuerdo que de repente, porque algo que Dios marcó en mi esposo y en mí, en nuestros corazones, que a pesar que nosotros estábamos pasando situaciones tan difíciles en ese momento, y Dios sabe que así sea con $3 de gasolina, el que nos llamaba, que necesitaba de Dios, nosotros con $3 y nos íbamos a dar al que tenía. Eso nunca nos detuvo, nunca nos detuvo. Y me acuerdo que
cuando estábamos a veces sentados tomándonos café con la gente, de repente la persona estaba hablando y Quique estaba dándole consejo, pero yo empezaba a ver cosas y a escuchar situaciones que la persona estaba pasando, pero yo no las sabía. Y ese fue otro switch que se prendió en mí. En mí fue como que se fue despertando la ciencia y lo profético. Y al principio me daba como un poco de miedo porque yo decía, puchica, es como que estoy, si lo que digo me equivoco o qué locura voy a decir, pero yo era obediente al Señor. Y yo le decía, fulanita, mira, o fulanito, mira, yo estoy viendo esto, esto, esto. Y justamente lo que yo estaba viendo era lo que la persona estaba pasando. Entonces, ese fue otro switch que se fue encendiendo en mí. Me acuerdo que realmente la vida de oración, el buscar a Dios, aunque no lo sintiera, porque para hablar, vamos a hablar claro, hay veces que tu cuerpo, tu carne no quiere orar, tu carne o tu cuerpo no quiere buscar a Dios, pero es ahí donde tú tienes que, dice que el espíritu está presto, pero la carne es débil, la carne no quiere. Y es ahí donde uno tiene que conquistar el espíritu de la oración. Y sí, y yo sé que la visión de este grupo precisamente es que ustedes conquisten el espíritu de la oración, porque esto que el Señor hizo en mí está accesible para todos los hijos, para todas las hijas. Pero ¿cómo eso se puede manifestar en tu vida cuando literalmente tú conquistas la oración, lo buscas a Él? Sé que no es fácil, sé que no, imagínense uno con niños chiquitos, con compromisos, escuela, supermercado, uno mamá, esposa, mujer, pero tiene que haber un tiempo donde sea exclusivamente para estar con Él. Eh, y ese tipo de situaciones se fueron despertando a raíz de cómo les digo, de cuando Dios me permitió tener ese encuentro con Él. eh, yo, yo les puedo decir que otra cosa que el Señor en este proceso me empezó a ayudar, a hacer entender, y es que yo de repente empecé a cantar, adorar, adorar, adorar y adorar. Y yo cantaba y yo cantaba. Miren, a veces yo me quedaba hasta 3 horas sentada en el sillón en mi celular y yo adoraba y adoraba. O sea, lo que les puedo decir es que de verdad el Señor te va entrenando y Él te va como los escalones. Tú vas, Él te regala una experiencia, yo la disfrutaba, la hacía, vuelvo y me mostraba a otro. Las llaves del reino están en la búsqueda, en la oración, y yo me imagino que eso lo han hablado mucho, en la adoración. Cómo podemos ver en la Biblia cómo dos hombres presos, Pablo y Sila, cómo hicieron que las puertas se abrieran, que la cárcel se estremeciera. Lo que pasa es que todo esto, muchachas, viene a través de la revelación. Yo me acuerdo que cuando yo oraba y adoraba, perdón, cuando yo adoraba, yo cerraba mis ojos y la adoración cambia el ambiente, libera, o sea, y no me preguntes qué en el ámbito espiritual pasa, pero algo sucede y cadenas se rompen, o sea, lo que está oprimido se tiene que liberar, pero si no hay una boca que adore, si no hay una, y por eso dice la palabra que Dios, el Padre, está buscando adoradores, pero que le adoren en espíritu y en verdad. Y cuando tú adoras en espíritu, tú no estás orando desde tu angustia,
porque eso fue lo que el Señor me enseñó en ese proceso que yo viví. Yo a veces, nosotros no teníamos ni para hacer un supermercado. ¿Tú sabes lo que es eso? O sea, que te falte la comida, lo básico, huevitos, pan, leche, conflay para los niños y levantar tus manos y simplemente adorar, no desde la angustia, sino desde la posición donde, Señor, gracias, porque el maná, así como tú lo hiciste en el desierto, tú lo vas a hacer ahora. Y literalmente, muchachas, fueron unos años donde nosotros vivimos del maná. Dios tocaba a alguien y cuando abría la puerta de mi casa tenía un montón de cartuchos de supermercado afuera. Yo sé lo que es pasar por esa situación. Yo sé lo que es que te saquen a tus hijos del colegio y que mañana no puedes hacer exámenes y no sé qué. Y cómo tú digieres eso versus la vida paralela en el espíritu que el Señor me estaba mostrando. Pero es ahí donde el Señor sopesa el corazón. ¿Y qué pasó? Que el Señor, que yo no me había dado cuenta en medio de ese proceso, que número uno, en mi corazón habían altares que no era Dios el primero. Y cuando tú le dices, Señor, yo quiero que tú seas lo primero, a veces tú no sabes lo que tú estás diciendo y en la mafia que te estás metiendo, porque Dios no quiere un pedacito, Dios quiere toda tu vida, Dios quiere todo tu corazón. Él no quiere, y yo no sabía que en mi corazón el altar que ocupaban mis papás, el altar que el dinero, el Dios dinero, la estabilidad había en mi corazón que era primero que Dios. ¿Y qué hizo Dios? Ok, la voy a decepcionar del que ellos, de lo que ella más ama. Y todo lo que representa para ella su seguridad se fumó y se fue. Y ahora te voy a enseñar a vivir en la dependencia de mí. Y eso fue desarrollando, como dice el tema, una guerrera, donde sí, yo les puedo decir y confesar aquí delante de ustedes y delante de Dios, yo he llorado y hace poco bastante, porque Dios es como que vas aprobando las materias, ok, sacaste a tus papás, me metiste a mí, ok, se resolvió la parte económica, el Señor mandó, ajá, ahora viene otro proceso donde ahora necesito revelarte esto y saca esto de ti. Y he llorado en los últimos días, pero en medio de todo me doy cuenta que Dios no abandona a sus hijos. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, ni que mendigue nada. Dios, no, yo lo veo así, nos tira los salvavidas, nos tira y Él va forjando en ti. Y les quiero decir algo, cómo esto se puede hacer vida en la vida de ustedes cuando tú te tienes que cansar de pelear y vivir con las adversidades que tú tienes. Si tú no te cansas de vivir la vida como la estás viviendo y anhelar y querer algo más, entonces Dios puede hacer algo en ti y en mí, pero es una decisión. Miren, yo me acuerdo que habían problemas, han habido problemas, pero nuestra oración empezó a cambiar. Y más que orar y pedirle, Señor, ayúdame en esto, necesito esto, por favor, por favor. La comunión con el Padre se volvió de amor y simplemente de adorarlo y es un vaivén. Tú vas a Él y Él viene a ti. Y todo lo demás viene por añadidura. ¿Por qué? Porque esa es la parte donde tenemos que madurar, donde Dios nos lleva a madurar. Y todas estas experiencias espirituales, Dios te las va permitiendo vivir para que nosotros maduremos y sepamos que aunque aquí está el gigante,
bestia, quita lo que me intimida, Él es más grande que eso. Miren, yo me acuerdo que cuando yo fui, creo que a inicios de año, por ahí, empezando el año, a la casa de Loricel, compartimos y a mí me pasó una experiencia que a mí me voló los sentidos naturales. Yo, yo, y dice que estas cosas son locuras para el mundo humano, terrenal, las cosas del espíritu son locura, pero son así. Y ese es el mundo paralelo espiritual que existe, que le estoy hablando. Yo venía con una situación de un sangrado fuertes y no solo sangrados fuertes, sino que muy dolorosos. Sangrado, sufriendo con esta situación. Y me acuerdo que fui al médico, me dijeron lo que tenía, pero un día que yo estoy con dolor fuerte y con el sangrado, yo me acuerdo que yo le dije, Señor, de verdad, yo sé que tú eres sobrenatural. Para ti no hay nada imposible. Yo creo que yo pude sentir lo que la mujer del flujo de sangre sentía y es terrible. O sea, yo así trabajaba, o sea, pegajoso uno, ay, terrible. Y yo me acuerdo que yo le dije, Señor, Padre, para ti no hay nada imposible. Tú puedes sanarme así, Señor, en un instante. Sáname, papá. Pero miren, se lo dije así como que ya no quería tomar ibuprofeno, ya no quería sentirme como me sentía. Ya tenía como 2 años y medio aguantando esa situación. Y esa noche yo me acuesto a dormir normal. Llegué del trabajo, me bañé y yo me acuesto a dormir. Y a mí el Señor me ha muchas de las experiencias espirituales que yo he tenido, yo las he tenido dormida en sueños, cuando mi cuerpo reposa, pero mi espíritu está activo, porque el cuerpo carnal de uno está dormido, pero tu espíritu está activo y vela. Y esa noche yo me acosté a dormir, muchacha, y yo me veo en un apartamento pequeño, la sala de un apartamento, y dice que yo estaba ahí en esa sala como con 3 mujeres más, y dice que yo les estaba predicando, ministrando de la palabra de Dios, pero de repente cuando yo estoy ahí, yo veo que a la sala, por la parte de medio lado mío, yo veo el celaje de Jesús que llegó ahí a visitarnos. Y dice que cuando yo me volteé y yo vi, yo le dije, Jesús, pero si estás aquí con nosotras, yo me olvidé de la situación que estaban pasando las mujeres que yo estaba ministrando. Y yo le dije, si estás aquí, sáname. Y yo me puse mi mano en la barriga así. Y yo le dije, Jesús, sáname, por favor, te lo pido. Y en lo que yo le digo, Jesús, sáname, y me agarro mi barriga así, mis ojos estos naturales es como que se vieran metido dentro de mi matriz. Yo no, se los voy a tratar de explicar, pero estos ojos se metieron adentro y yo vi mi matriz. Ustedes ven cuando uno está en la primaria o en la secundaria que tú ves que están las ramificaciones así de sangre, de venitas, y yo me vi metida adentro y yo vi todo rojito, 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 y como con puntitos y sangre así rojito. Y de repente yo empecé a ver cómo así en orden, de una esquina a otra, todo se fue y esto se iba como quitando lo rojo de la sangre y se iba poniendo rosadito, 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 hasta que toda la matriz yo la vi como se le quitó la sangre y todo estaba rosadito. De repente yo vuelvo a esa sala donde yo estaba sentada. Y cuando yo vuelvo, yo veo que el mismo Jesús con su túnica viene y trae un pastel de cumpleaños, no se me olvida. Y era un pastel con icing blanco con amarillo. Y él se sentó a la mesa con esas mujeres y conmigo, y yo vi cómo partíamos el pastel y nos lo comíamos. Cuando yo me levanté en la madrugada de esa experiencia que yo estuve ahí,
el Espíritu Santo me dice, ahora me conociste como tu sanador. Y el Señor a mí me sanó. Yo fui a la clínica después y el Señor limpió mis ovarios y el Señor a mí me sanó. Cuando a mí me pasó eso, muchacha, literalmente yo dije, wow, es que Dios es un Dios tan sobrenatural, es un Padre que nunca lo terminas de conocer, jamás. O sea, y así cantidades de experiencias, muchachas, que yo sé que esta noche por la fe van a ser activadas en ustedes, porque esta gracia que Él ha derramado está accesible para todos los hijos. Y, y la palabra de Dios se vuelve como una espada. Otra experiencia, yo me acuerdo que yo antes leía la Biblia y para mí libros, historias, etcétera, etcétera. Pero un día yo empecé a leer el Salmo 39, mi favorito, y mientras yo lo iba leyendo, muchachas, por eso cuando tú caminas y lo vives desde el espíritu, no desde la carne, esto no es letra, esto es vida, esto es luz. Y por eso dice que esto es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra el alma, los huesos, el tuétano. Entonces, yo empecé a leer y yo empecé a llorar porque era como que cada palabra que yo leía, mis ojos, dice, vieron tu embrión. ¿Tú sabes lo que es eso? O sea, era como que, wow. O sea, desde que yo era una microscópico de vida, ya el Señor tenía planes. Y esto es tan profundo y tan hermoso, de verdad. Esto es tan extravagante, tan, ¿qué les puedo decir? Que tu vida literalmente pasa a tener propósito. Y ustedes no están siendo en este grupo levantadas solamente para ocupar una silla, y se los puedo decir así con toda autoridad de Cristo. Ustedes están siendo equipadas y comisionadas para los tiempos que estamos viviendo, para el despertar. Los tiempos se están acelerando, muchachas, y Dios necesita de ti, de mí, de hombres y mujeres que literalmente seamos como esa antorcha encendida, donde sí van a venir situaciones, sí las van a vivir, porque Él dijo que no iba a ser fácil, pero que Él iba a estar con nosotros en todo, que aunque pases por el fuego, no te vas a quemar, aunque pases por las aguas, no te vas a hundir. O sea, no es que, no, aunque pases por el valle de sombra de muerte, y literalmente eso se tiene que revelar en nuestro corazón y en nuestro interior para poder hacerle frente a los tiempos que estamos viviendo. Y, y sí, yo tenía por aquí, porque dice en segunda de Corintios 10, del 4 al 6, cuando tú entiendes que hay una vida paralela espiritual a la que estamos viviendo, dice que nuestras armas no son carnales, no son de dime que te diré, no son de pelear, no son de discutir, no son de ponerte brava. Nuestras armas, ¿dónde están? En el piso, en la oración, en la búsqueda. Miren, ahí uno construye más adentro que afuera. Y de verdad, yo se los puedo decir, por donde el Señor hoy día nosotros, la vida de Dios, de lo que ha hecho en nosotros, en nuestra vida de familia, en los negocios, todo se ha construido adentro en la intimidad. Y como les digo, las cosas del Espíritu son locura. Yo me acuerdo que una noche, cuando pasamos este proceso familiar, había mucha oposición en las voluntades de mi familia hacia nosotros.
Y parece mentira, pero es así. Una mala comentario que tú hagas, eso se vuelve en el mundo espiritual un hechizo, se vuelve algo en contra. Por eso hasta uno tiene que cuidar lo que uno habla, lo que uno dice, lo que uno piensa, porque yo no me había dado cuenta, pero lo que habían lanzado hacia nosotros era ruina, era literalmente para meternos en un hueco y no salir de ahí. Pero en medio de eso, el Señor en oración, porque la oración no se vuelve una oración religiosa, sino que es una intimidad. Así como yo estoy hablando con ustedes, es un vaivén. Y una noche yo me acuerdo que el Señor nos puso a mi esposo y a mí y cogimos unos ladrillos que teníamos afuera de la casa, los metimos dentro de un cartucho y el Espíritu Santo nos llevó a empezar con un martillo a golpear ladrillos. Y era locura, o sea, los niños a nosotros, pero ellos se metían, porque tú no te das cuenta, pero tú empiezas a empapar a tus hijos en este ambiente y lo del espíritu se vuelve lo más natural y lo más de tu día a día cotidiano y empezamos a derribar y empezamos a, porque esa es otra cita que también se las quería compartir, que aquí, por aquí la tengo. Eh, ahorita se las voy a, ahorita, porque aquí la tengo escrita, ahorita se las voy a decir. Aquí, Isaías 55, 8, 9. No, esos son los de sus pensamientos son más altos. Bueno, ahorita se las voy a buscar porque yo las tenía aquí, pero en Isaías creo que está, porque Él nos ha dado esa autoridad para plantar, para construir, para derribar, para destruir. Y basado en eso, el Señor nos hizo hacer locuras en la oración espiritual y empezamos a pegarle a unos ladrillos y a decirle en el nombre de Jesús, derribamos toda muralla, así como los muros de Jericó, y empezamos por 7 días a orar y a golpear hasta hacer ceniza unos ladrillos, literal. Pero empezamos a ver cómo las cosas en la oración se fueron suavizando, suavizando, es como un nudo, se fue deshaciendo el nudo y se fue deshaciendo el nudo. Hoy día Dios ha restaurado la relación familiar, Dios trajo perdón, Dios trajo liberación y trajo un montón de cosas que inclusive yo me acuerdo que cuando Dios nos empezó a hablar, porque dice que mi pueblo perece por falta de visión, de conocimiento, por eso necesitamos tener una visión de lo que Dios quiere individualmente en la vida de cada una de nosotras. Y, y yo me acuerdo que un día orando, el Señor nos llevó con aceite ungido a las 4 esquinas de nuestra casa y la chorreamos de aceite y le dijimos, Padre, estas paredes no van a limitar lo que Dios quiere hacer en nuestra casa y en nuestra familia. Así que espiritualmente empujamos y así como Javes le dijo, ensancha tu tierra, ensancha tus estacas y no seas escaso. De esa misma manera, en ese momento Dios no, yo empujaba las paredes, me acuerdo, y orábamos en lengua y empujaba, era una locura, o sea, era una locura literal, pero en el corazón tú te vuelves como un niño, porque en el corazón del Padre, cuando tú oras en su voluntad, Él te lleva a hacer esas cosas y eso trae rompimiento, el rompimiento literal. Entonces, de verdad que muchachas, que el Señor nos ha dado las armas, nos ha dado las estrategias. Simplemente clamar. Si hoy día, como yo les dije, el día que nos vimos, si ustedes me dijeran, Bessie, ¿por qué empiezo a orar o por qué oro? Clama para tener un encuentro personal con Él. Clama para que el hambre se te aumente. Clama para que puedas no quedarte en el atrio, en el primer nivel, sino que tú puedas profundizar. Cuando tú empiezas a
recibir ese tipo de experiencia, créeme que eso se vuelve algo que tú quieres más, que tú quieres más, que tú quieres más y más. Y antes, o sea, antes yo, como desconocía mucho el ámbito espiritual y sobrenatural, eh, ese ámbito, ¿cómo te puedo decir? Dios te va permitiendo poder irlo conociendo. Yo no sabía que existían, ¿cómo le digo? El ministerio de ángeles, pero tú no le oras a ellos, obviamente, sino a Dios, pero ellos también. O sea, yo me acuerdo que nosotros orando aquí, Joshua, el más pequeño, que Dios le ha dado un don profético al niño, el niño decía, miren, o sea, como que observen, y él sí veía los seres espirituales celestiales que el Señor los traía a mi casa en medio de la oración. Entonces, es un mundo tan hermoso, tan infinito, que está accesible, como les digo, para todos y para todas, para los hijos que lo clamen y lo quieran. Y bueno, aquí quisiera hacer una pausa. Si creo que ustedes hacen un tiempo de preguntas, si alguien tiene algún comentario, poder compartir, ¿verdad? Claro que sí, Bessie, gracias. Tremendo lo que nos compartes. Vamos a abrir los micrófonos para que podamos seguir alimentándonos de las experiencias de Bessie. Cualquier pregunta es súper bienvenida. Vamos a abrir los micrófonos. Para ir rompiendo un poquito el hielo, Bessie, yo, bueno, doy muchas gracias a Dios por tu vida. Quería preguntarte este crecimiento que tú has tenido, que ha traído, gracias al Señor, una restauración familiar, cómo ha sido el actuar tuyo, de Quique, de testimonio para tu familia, porque bien es cierto, cuando uno camina con el Señor, se nota. Claro. Entonces, cuéntame esa parte que me encantaría saber sobre tu familia. Bueno, miren, yo cuando Quique tomó la decisión de salir, ¿verdad? Yo continué en la empresa, pero yo quedé, por la situación como se dio cuando él salió, yo quedé muy afectada emocionalmente y yo tuve 4 meses trabajando más y después de ahí yo me abrí, me salí también a apoyarlo en lo que él emprendió. De ahí pasamos todo el proceso que pasamos. Ahí no había ningún tipo como de relación íntima. O sea, vino y hubo una fractura, ¿verdad? Pero un tiempo después, cuando yo empecé a vivir todo este proceso en mi corazón de soltar, perdonar, a mí el Señor me empezó a inquietar y a pedirme específicamente así. Eso no estaba en mis planes, créanme. Pero yo he aprendido a ser alguien obediente. Cuando Dios habla y manda, Él manda y yo tengo que obedecer. Y el Señor me dijo, Bessie, vas a regresar a la empresa y te quiero de vuelta. Yo lo hablé con mi esposo, él me escuchó, él me dijo, bueno, eh, yo te apoyo, yo continúo con lo mío acá y tú habla y bueno, si el Señor te lo está pidiendo, démosle. Yo me acuerdo que Maribel, que yo tenía cualquier cantidad de meses tiempo de no hablar y no ver a mi papá ni a mi mamá, y yo les pedí una reunión y hablé con ellos y les dije que bueno, que yo quería una oportunidad de volver, porque independientemente de todo, eh, yo tengo parte de la empresa en cuanto a dividendo, o sea, soy dueña también, me explico. Lo único que mi cuerpo físico no estaba ahí como trabajadora. ¿Y qué pasó? Que hasta ese momento
el proceso de mi esposo de construir su negocio había sido del maná, literalmente del día a día. Por eso que hay veces que las situaciones en la vida de uno no se dan porque hay muchas ataduras y ligaduras morales que si tú no las rompes y eso no se te muestra y se te revela, vas a vivir con la promesa y la tierra prometida de frente, pero no la cruzas porque simplemente no das el paso. ¿Qué pasó? Que yo hice volver a la empresa con mis papás, saldar esa deuda de mi corazón, esa situación moral. Y miren, fue como que esta era la empresa de mi esposo y tenía un tapón aquí. Como Y una él, botella. y él se destapó. ¡Puf! Y lo de él Una, arrancó y disculpen que empezó. yo me meta, ¿me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? Sí, se te Ajá, escucha. mira, muy buena la pregunta, Maribel, y muy buena, pero ese es otro tema, diferente. No es el tema que estamos llevando a cabo hoy. La gente hoy necesita entender cómo lograste tú guerrear y hacer una mujer productiva para la guerra, para poder lograr recibir los milagros que Dios te está dando. Ese es el tema de hoy. Yo quiero que lo vuelvas a leer, Maribel, el tema de hoy, porque hoy no es de sanidad familiar, hoy es de guerrear. Por favor, En mis actividades diarias. repítelo, por favor. ¿Cómo desarrollar un guerrero en mis actividades diarias? O sea, tú has hablado, Bessie, o sea, acuérdate que el grupo es para que la gente aprenda los utilitarios o las herramientas necesarias para lograr atar y desatar como lo hiciste tú. correcto. Porque son experiencias personales. Entonces, yo busqué en la tarde de hoy las características de un guerrero y le pasé a Maribel la definición de un guerrero. Guerrero o guerrera es lo mismo porque Débora fue una guerrera en la palabra de Dios. Entonces quiero que me leas por favor la definición esa, Maribel. Dice así: los guerreros de Dios son los hombres elegidos para defender su palabra y salvar las almas de la perdición. No obstante, a pesar que todos los hijos del Padre han sido llamados para formar parte de su ejército, muy pocos logran seguir el ejemplo de Jesús y luchar por Dios en la tierra. Tú acabas de decir en tu testimonio que si Correcto. tú no te hubieras puesto en la brecha con Quique, no hubieras logrado obtener las bendiciones de la respuesta para tu familia y para ti. Correcto. Pero eso tuvo un proceso tuyo donde tuviste que aprender, tuviste que meterte en la palabra, meterte de lleno en la oración para lograr esta situación. No llegó de la noche a la mañana, No, fue un no, proceso. correcto. Entonces, yo quisiera que Maribel me fuera leyendo cada característica que yo le acabo de pasar a ella, porque la gente necesita entender. En Génesis 14 tenemos a Abraham. Abraham en ese momento era un hombre de Dios, pero no era un hombre de guerra. No era un hombre de guerra. El mismo David no era un hombre de guerra, por eso no se pudo poner el equipo de guerrero de ejército, sino se pusieron el escudo de lo que era Dios realmente, la confianza, la perseverancia, todo eso que necesitaban entender, la confianza, la credibilidad en el Señor. Entonces yo voy a irte mencionando una característica que cada uno de los demás tiene que anotar, porque si quieren ser guerreros, si quieren ganar sus batallas, tienen que hacerlo buscando un mecanismo en el cual
rutinariamente o de forma sencilla puedan lograr agarrarse el milagro y llevarlo para las vidas de ustedes personalmente. Entonces, Maribel, léeme la primera característica de guerrero que yo puse porque quiero que esta Bessie me diga cómo lo manejó ella esa característica. Dice así: sabe lo que puede hacer en Dios. Antes de que contestes, Bessie, eso tiene que ver con los dones y las habilidades que Dios te dio, con un espíritu vivo, alerta para lograr que tu mente, que tu espíritu, que todo lo que giraba contigo pudiera desarrollarse y pudieras crecer. Como le dijiste a todos, yo quiero crecer de un nivel de estar en el atrio o estar en el Santísimo y irme a un nivel superior. Pero eso Correcto. necesita que tú creas que lo puedes hacer. Entonces, dinos qué habilidades Dios permitió que se desarrollaran en ti para lograr que tú pudieras salir de esa religiosidad e ir a lo sobrenatural, que es lo que la gente quiere escuchar. Correcto. Yo lo que puedo, de salida puedo decir, y es lo que reafirmo que dije cuando empecé, que todo empezó en el caso mío a partir de que yo tuve esa experiencia sobrenatural con Dios y Él se me reveló primero como papá, que no estaba huérfana, que yo no era, que aunque yo tuviera situaciones terrenales con los míos, yo no estaba sola. Ahí empezó de salida ese es a forjarse en mí esa identidad, porque para mí Dios era alguien que estaba arriba, que veía milagros, pero que yo no sabía que Él era mi papá y que Él estaba conmigo y podía estar, venga lo que venga. Entonces, yo quiero que me digas de los 9 dones que tiene el Señor, ¿cuáles te dio a ti para empezar a desarrollarte la característica de guerrero? Eso lo quieren oír los demás. Bueno, entonces ahí fue donde les comenté que lo primero que me sucedió es que empecé a recibir la interpretación de lenguas, a Amén. entender lo que mi esposo oraba en lenguas un día. Yo empecé a recibirlo como que fuera un cassette, un CD dentro de mi cuerpo que me iba diciendo, el Señor dice esto, lo otro, lo otro. Luego de eso, ¿cómo le das? ¿Cómo le das importancia a la palabra de Dios? Porque para poder interpretar los dones necesitabas entender la palabra. Correcto, pero lo que pasa es que eso vino, lo otro que se fue despertando era esa búsqueda en la oración, ¿ya? Y no una oración de 10 minutos, ni una oración, Señor, aquí estoy, te presento mis necesidades, sino que ya eso se volvió una intimidad, una relación, o sea, un guardar silencio. Por eso, ¿qué es lo que más tú ves en la palabra en el Nuevo Testamento? ¿Qué era lo que más Jesús hacía? Meditaba, oraba. Él, ¿qué era lo que dónde más él iba? Él iba a los montes, él se retiraba y él buscaba. ¿Por qué? Porque es a través de la oración donde él te va equipando y dando despertando esos dones espirituales, porque luego de eso, entonces vino el arma de la adoración. Yo no sabía lo que no solamente es cantar una canción de Dios bonita, sino es adorarle, o sea, es utilizar la adoración como arma de guerra para derribar los obstáculos que yo tenía al frente en mi día a día. Quiero hacer un hincapié. Tú dijiste, o sea, cuando uno dice oración, no es una oración normal, es una oración fuerte.
la que tienes que hacer, porque llegó un momento en que Kike y tú cambiaron la forma de orar para poder que el Señor rompiera cadenas, rompiera situaciones que había de maldición en la vida de los dos. Correcto, que fue lo que les conté, que las oraciones se convirtieron en oraciones proféticas. ¿Por qué? Porque ¿Cómo lo lograste? Eso es lo que la gente quiere saber. ¿Cómo lograste oraciones proféticas en vez de las normales? ¿Cuál proceso tuviste? ¿Sabes qué? ¿Sabe una cosa que les puedo decir? Que si yo oraba en un 50% en español, yo empecé ahora un 30% en lenguas. Y cuando yo oraba en lenguas, hay lenguas que se convierten en guerra, en lenguas de guerra. Así es. Que literalmente cuando tú las estás hablando, tu lengua y tu espíritu, tu ser espiritual que está dentro de ti se vuelve como un martillo. Y y tú en tu espíritu eres trasladado. Y yo me acuerdo que nosotros era como si yo tuviera un martillo literal en mi ser, y yo y empezaba en el nombre y oraba más en lenguas. Porque ¿qué pasa? Que cuando tú oras en lenguas, tú dejas, dice la palabra, y eso está en la Biblia, tú dejas tú dejas tu carne está inoperante, y tu espíritu es el que se conecta con el Espíritu de Dios, y se vuelve un solo espíritu, y ya no oras desde tu voluntad, desde lo que tú quieres orar, sino que ya tú oras desde la voluntad del Padre, con lo que Dios quiere hacer. Correcto. Ahí fue, en medio de ese entrenamiento de oración, donde yo no me había dado cuenta, pero en la oración en lenguas fue donde yo me di cuenta que sobre nosotros habían lanzado tantas palabras de que pobrecitos ellos, que cómo lo van a salir adelante, que ellos no tienen un capital, que ellos no van a poder, que no sé qué. Y todo eso, yo lo veo así como un humo de hechizo que se vino y nos arropó. Pero atrás de ese humo de hechizo había una mujer y un hombre parado en la brecha de la oración, derribando, y tiraban y derribábamos, y tiraban y derribábamos, hasta que llegó el momento del rompimiento, porque llega un momento donde tú entiendes en el camino de la oración que sucede un rompimiento, y eso fue lo que pasó cuando yo decidí volver a trabajar, a restablecer la relación. Vino un rompimiento, porque lo que había sido difícil para mi esposo lograr avanzar y conquistar, en ese momento que hubo mi regreso, hubo un rompimiento, porque lo de él ya se volvió fácil y se volvió como un río. O sea, corrió, ha corrido y ha corrido, y eso no ha parado. No sé si maravilloso. Perfecto. Ahora la segunda otra cosa, característica. perdón, Gloricel, otra cosa que se es me que quiero, son 10 características y quiero que las toques todas. Pero perdón, es que se me va a olvidar, y esto siento en mi corazón decirlo, en medio, porque es que esto se vuelve mira, aquí lo primero es que tengan el hambre y el deseo, y eso era lo que está en mi corazón ardiendo como una llama de fuego. Señor, yo me acuerdo, miren, Quique iba a proyectos, de posibles proyectos, ni siquiera estaban aprobados ni nada, no había negociación, pero el Señor que me instruyó en la oración, porque el Espíritu Santo se vuelve tu amigo, tu ayudador, esa voz del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me dijo: Bessie, ¿cuál va a ser tu lugar al lado de Quique? Lugar que él vaya, lugar que tú pisas, y tú declaras que esa tierra es de ustedes. Y yo me acuerdo que un primer proyecto que él le salió en unas barriadas en Arraiján, de unas casas, yo me fui calladita, me subí al carro, le dije: quiero que me lleves contigo.
un sábado y me bajé. Y en lo que él estaba por allá midiendo y viendo cosas, yo agarré y me puse a caminar por el terreno de ese lugar que ni siquiera todavía, y yo llevaba hasta una botellita de aceite conmigo ungido, y yo empecé a tirar aceite y a declarar y decir, Señor, este lugar yo lo tomo y lo poseo como tierra, y decía el nombre de la empresa de nosotros. Y qué Entonces, bonito, porque Dios te hizo hacerlo en tu casa primero para luego hacerlo después, en los lugares donde en los tenías lugares donde que él, ir a trabajar. ¿y qué Así es. provocaba eso? ¿Y qué provocaba eso? Que literalmente en el espíritu, el Señor me ayudaba a cerrar las negociaciones, porque a los días se cerraban las negociaciones. Y eso era locura. O sea, tú le cuentas esto a una persona que no es espiritual, y tú qué haces caminando y tocando y regando y pisando, pero así dice que el Señor prepara nuestras manos para la batalla. Y eso fue Bueno, lo que ahora literalmente... la segunda característica, Dice la Maribel. segunda, dice así: puedes dominar los temores con Dios. A ver, Uf, ¿cómo dominabas los temores de no tener comida, de no tener cómo pagar cosas? ¿Cómo lo dominaban? fue un proceso, ha sido un proceso, porque no te puedo decir que ha sido un proceso, porque ahora ya no ha sido de comida, ha sido en otros rubros, pero ha sido un proceso. Pero, Dame un ejemplo ¿dónde? de un proceso. Ok, bueno, hace poco mi esposo cerró un contrato donde cuando tú trabajas para empresas constructoras, a ti te dan un porcentaje de abono, pero eso no cubre la compra de todo lo que tú necesitas suplir. Y si tú no tienes un capital, si tú no tienes un respaldo de un banco, eso humanamente es difícil. Y eso a mí me quiso atemorizar, porque llegó un momento del camino donde tú no tenías, pero no tenías, y cómo comprabas y cómo avanzabas. Y ahí es donde verdaderamente yo tuve que pararme firme sobre la fe del Señor. ¿Saben qué a mí, qué a nosotros nos ha ayudado? Que cuando yo he tenido situaciones de angustia, donde me quiero angustiar, donde quiero que el temor me invada y decir, no voy a poder, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué problemón? Etcétera, etcétera. Yo vengo y recuerdo lo que Dios hizo atrás, aunque sea igual o parecido. Y si Dios lo hizo en el pasado, Él lo va a hacer ahora. Y Que es lo que ese, dice la palabra de Dios, que dice, recuerden lo que hice por ustedes. exacto, recuerden lo que hice. Y eso ha sido como una fortaleza, que en medio de esas situaciones, ¿y qué pasa? El Señor el Señor obra, o sea, viene y viene la ayuda del cielo, viene la ayuda de Dios. Bueno, el tercer característica, Maribel, por favor. Perseverar. ¿Cómo hicieron? Porque ya por lo que tú has dicho, ha habido mucha perseverancia, pero quiero que lo repitas a la gente, porque no es leer la palabra hoy y dentro de una semana, no es buscar a Dios hoy y lo busco 4 días después. Así Es así, constante. así, Cuéntanos un constante. poco sobre la perseverancia en ese camino de guerrera. Así es. Bueno, es como yo les digo, se vale llorar delante de la presencia de Dios, porque somos carne, porque a veces vienen situaciones. Jesús lloró, pero ahí es donde nosotros tenemos que tener la fe sobre la roca, que es Jesucristo. Y, y, y esa fe no es fe tuya, esa no es tu fe, es la fe de Él en ti, ¿ya? Y esa es la que te hace resistir. Hay una palabra en la Biblia que dice, resiste al enemigo o al diablo y él huirá. Sí, resistir Entonces, al diablo y él huirá de y él ustedes. huirá. ¿Por qué? Porque la palabra, ¿cómo viene la resistencia? Cuando tú tienes la palabra de Dios en tu boca, de día y de noche. Cuando viene un argumento, cuando quiere venir que no se puede, que es difícil, entonces ahí es donde uno tiene que, ¿yo qué hice? Yo les puedo decir qué yo hice para ayudarme. Yo abrí un cuaderno
donde yo iba anotando pasajes de la Biblia, palabras de la Biblia. Amén. Y yo las escribía y yo al principio no se me grababan, pero yo cargaba, ¿ves? Aquí está mi cuaderno, miren que tiene hasta un ancla, porque yo decía, y yo las he leído, las escribía y las iba leyendo día con día. Y yo decía, llevando todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Jesucristo, lo llevo cautivo a la obediencia de Jesucristo. Y ese es el efecto que tiene la palabra de Dios para poder resistir y resistir ante lo que se interpone en el camino. Es la palabra de Dios, la necesitas tener. Eso aquí. me encantó. La cuarta, Maribel, es que son 10 y quiero que las toques todas y ya estamos casi en el tiempo. Por favor, Sí. Maribel, la cuarta. Sincero y abierto para recibir y dar. Eso. Ok. Bueno, creo que lo que Dios necesita de nosotros es que seamos como niños. ¿Ves? Que seamos como niños para poder, que el niño cree en su papá. Si el papá le dice, te voy a dar esto, te lo voy a dar. Tú como hijo, los niños, uno que tiene niños pequeños, ellos no están viendo si hay plata o no hay plata. Si tú me dijiste que me lo vas a dar, tú me lo vas a dar. Entonces, así Dios nos, para poder él hacer la obra en uno, no tenemos que ser como niños. Por algo él dijo, para entrar al reino de los cielos, no tienen que ser como niños. ¿Ves? Para tener un corazón sincero. Y de eso que él te da, tú puedas dar de gracia. Amén. La quinta. La quinta dice así: identifican su potencial con visión. ¿Identifica qué? No escucho bien. Su potencial con visión. Con visión, ok. Bueno, con convicción. condición. Con convicción, convicción. Con convicción, ok. Bueno, por eso yo les dije en parte de lo que les comenté, que un pueblo, un pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de visión. Y nosotras, cada una, Dios nos hizo con un llamado y con un potencial, con un don, con un talento de Dios. Y ahí es donde está el rollo que necesitamos a través de su Espíritu Santo y de esa comunión con Él, recibir lo que Él tiene para nosotras para poder ejercerlo y desarrollar el llamado que y creerlo, que que eso es lo que y dice creerlo, convicción, abrazarlo. La otra, Maribel, la 6. Sexta, dice así: ama al ser humano, actúa por amor. A ver, Bueno, ¿cómo? Tú lo explicaste con lo que tu mamá y con lo de tu papá, pero da un poquito más. Con la parte del perdón se refiere. Sí, así es. Bueno, lo que pasa es que solo cuando el amor de Dios viene sobre ti, es el único que te puede permitir, pese a lo que te toque pasar, amar. Dice, miren, hay una de las bienaventuranzas que a mí me encanta, que Jesús dijo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque Amén. ellos heredarán el reino de los cielos. ¿Y qué ser pobre de espíritu? Es tener un corazón enseñable, un corazón Exacto. que se deje moldear. Y cuando Así Dios es. te deja moldear, miren, para lo que a mí me tocó pasar, o sea, humanamente es como para decir, te enterré en vida, ¿ves? Los enterré en vida. Pero el amor de Dios dice que cubre multitudes de pecados y faltas. Y Dios me Pero enseñó te sirvió. precisamente Dios me enseñó en esa bienaventuranza, por eso la amo y me encantó, porque Dios me enseñó a ser una mujer pobre de espíritu, porque aún ahora que estoy en el ambiente con ellos y que me ha tocado morir, yo le digo: Padre, gracias, porque me has enseñado a ser una mujer pobre de espíritu. Y era como, pon la mejilla, igual pon la otra. ¿Ves? Pero quiero quiere. que aclares, Bessie, que aunque tienes un corazón como el que acabas de decir, no dejas de guerrear por tu justicia.
Eso, Así es, explícalo, así es, explícalo. así es, así es. ¿Sabe cuándo el Señor trabajó eso en mí? Cuando Él se me reveló como papá, porque co- cuando tú sabes que tú no eres huérfana, que tú eres heredera, eso mismo se trasladó en el plano natural, porque yo me veía como la pobrecita, como que bueno, ya no, pues, aunque yo soy dueña, que me den lo que ellos quieran, pero no, porque el Señor se me reveló y me dijo, Bessie, tú eres hija y como hija, parte, tú tienes parte en esa mesa y tú no eres huérfana. Y ahí eso hizo que mi identidad, que yo tenía bien distorsionada de las cosas, el Señor la firmó, me moldeó y me ayudó a tomar mi lugar como hija y como hija de Dios para poder gozar de Ahora, lo que Él tenía. Ujú. ajá, ahora viene la 8, ¿no? La 7, aprende Ajá, a ser paciente. ajá, a ver. Ay, Dios mío, pacientemente esperé en Jehová, dice, y él oyó mi voz. Así mismo, creo que las cosas no, yo me acuerdo que en este proceso mi esposo me decía, es que esto no es como meter un plato de comida al microondas en 2 minutos sale caliente. Esto es de paciencia, perseverancia, constancia en la oración, en el ayuno, en la búsqueda, hasta ver el cumplimiento, hasta ver ¿Y el cumplimiento. cómo manejaste tu carácter con la paciencia en ese Fuerte, proceso de guerrear? fuerte, fuerte, todavía lo sigo Bueno, manejando. cuéntanos, Fuerte cuéntanos porque eso lo porque hay, necesitan oír. porque como les digo, o sea, hay días que el día malo va a llegar y el día malo llega, pero depende cuál va a ser tu actitud o de llorar o de desesperarse o de tirar la toalla. Yo lo que en mi caso he hecho es correr a los brazos de Dios. Cuando no sé qué hacer, le digo, Señor, ya no puedo, no puedo, más que ponerme a hablar o lo que sea, o pensar mal o asustarme, yo me tiro en el piso y voy corriendo con él. Y ahí el Señor me ministra y vuelve y es como que se resetea uno de nuevo y sigue adelante en las batallas, Qué ¿no? bueno. Así La es. 8, creo, ¿no? 8, no hace juicio a la ligera. Ahí, Ah, dale, a ver. así es. Porque Así te es. tocó con tus padres, así que por favor, amplíalo. Así es, así es. Y bueno, les puedo decir que el ser humano o uno es rápido para juzgar cuando no tienes el amor de Dios o cuando estás en tus procesos. Y fue precisamente en ese proceso que pasé donde yo no sabía el poder que tienen las palabras, ¿ves? De vida o de muerte, dice. Y en tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Y fue como que entendí que lo que tú hables para bien o para mal se te va a devolver. Entonces, Amén, así es. uno tiene la lengua, puchica, en Santiago dice, miembro pequeño pero que despide fuego. Y uno Así tiene que es. cuidar y algo que Dios trabajó y se los puedo decir aquí delante del Espíritu Santo, una de las cosas que el Señor ha venido trabajando conmigo en este proceso precisamente ha sido con mi manera de hablar, porque he sido, he tendido a ser muy negativa. Y todo lo que tú hables, todo lo que tú digas, tú lo estás materializando en el mundo espiritual, ya sea para bien o para mal. Entonces, uno tiene que aprender a hablar la fe, a hablar bien. Y O pensar antes de hablar, eso es pensar muy antes de hablar. importante, es súper mega importante. Así es. La 9, Maribel. Dice así, tiene empatía. Tiene empatía. Ok. Ajá. Amén, así es. Bueno, Esa es la es, gracia de la que tú hablaste, si lo así quieres es, poner. así es. Y es sentir la necesidad de otros. Yo les conté cómo a veces con $3 nos íbamos con gasolina, $3 de gasolina, pero era aquella necesidad de que
de que lo que Dios estaba haciendo en nuestra familia, en nuestra casa, con nosotros no nos podíamos quedar con eso y necesitábamos darlo a otro. Entonces, Dios va, y ¿saben qué? Y eso va pasando, o sea, ya tus necesidades literalmente pasan a segundo plano, sino que lo de Él se vuelve primero que lo tuyo. Y eso es lo que Dios viene haciendo y Es formando. que una de las características de un guerrero es que es fervoroso y tiene fortaleza. Y esas dos cosas en combinación son los que permiten que Dios te ponga gracia en tu vida y que tengas empatía entonces para el resto de las personas. Así es, así es. La 10, por favor, Maribel. El 10 dice así: no se mueve por impulsividad y aprende con sabiduría de Dios. Amén. ¿Qué nos puedes decir de eso? Así es. Bueno, que definitivamente cuando creo que el no moverte y nosotras como mujeres somos muy impulsivas, somos muy hormonales, somos muy a andar aceleradas, pero creo que por eso la oración tiene que ser una arma poderosa, porque simplemente el Espíritu Santo se vuelve tu ayudador y tu amigo, y ya tú no te mueves por tu emoción o por lo que tú piensas o por lo que tú sientes, sino que tú te mueves y aprendes a ser guiada por el Espíritu Santo. Para lo mínimo de la vida, eso se va desarrollando. Espíritu Santo, ¿qué quieres para hoy? O esto o esto. Y yo así se lo digo. Señor, una que pregunta. Ajá. Quisiera que luego de escuchar las 10 características de guerrero que te puse, me dijeras, y que todo el mundo lo pudiera también escuchar, cuando recibes una mala noticia, que la palabra lo dice, que puedes recibir malas noticias, o también dice una mala noticia. De las dos maneras lo dice. Entonces, ¿cómo actúas tú en ese momento siendo una guerrera? ¿Cuál es tu primer manifestación en ese momento? Después de todas las características que hemos visto. La palabra. No, pero tienes que meditar primero para poder saber cuál es la palabra que necesitas. Correcto. O sea, porque no puedes ir directo si estás en una situación que no sabes ni siquiera cómo vas a moverte. Lo primero es buscar al Señor, meditar y después buscar la palabra. Correcto. Pero bueno, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? En el caso mío, cuando así de repente he tenido alguna situación que me quiere intimidar o asustar, ahora, al principio lloraba, al principio me asustaba. ¿Ve? Eso fue como un proceso que uno va madurando poco a poco, ¿verdad? Y va soltando y aprendiendo a confiar un poco más en el Señor. Pero en el caso mío, yo rápido trato de traer a mi mente un pasaje bíblico o alguna cita bíblica, que eso me va a ayudar a mí para poder afirmarme y no derrumbarme, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando me han querido venir pensamientos de miedo, porque una de las situaciones que el Señor ha ido tratando conmigo han sido los temores, y cuando me vienen pensamientos de miedo, yo digo, no, yo llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo para que lo obedezca a Él. O sea, y de ahí eso neutraliza, o sea, es como que, ¿cómo se los puedo explicar? La palabra tiene un efecto tan poderoso en la vida espiritual de uno, porque ella derriba, o sea, es como que se levanta algo y viene la palabra, yo lo veo así como un machete, ¡pam!, lo corta, ¿ya? Entonces, eso es lo que puedo decirle y obviamente, luego de eso, pues, buscar la paz de Dios en oración. Yo te recomendaría para esa de los temores, 2 de Timoteo 1:7. Así es. Porque tú necesitas romper el temor en tu alma.
no en tu mente, porque ya tu mente está progresando en el Señor, Correcto. pero en el corazón, en el alma tienes miedo. Entonces tiene que ser con un espíritu más sólido, sin cobardía, sin temor y con amor propio en el Señor. Correcto, confianza. Eso es lo que te va a ayudar en el nombre de Jesús. Así es. No sé, Maribel, ahora si hay otras personas que tengan, porque ya se aclaró el tema realmente, y lo que quiero es para ver si hay alguien que tenga alguna pregunta para Bessie, que sea de guerra, por favor. ¿Alguna pregunta para Bessie? Levanten el dedito. No, creo que no. Creo que no. Entonces, me encantaría, Bessie, que hicieras lo siguiente antes de hacer la oración de cierre que ya Maribel te va a indicar. Yo quisiera que tú te das cuenta que hay muchos niños dentro del grupo, ¿verdad? Que necesitan más alimento sólido. Entonces, ¿cómo tú, en base a tu experiencia, les darías a ellas un consejo, una orientación para que ellas desde ya, desde esta noche, busquen su milagro como lo encontraste tú? ¿Cómo lo harías? Ok. Bueno, yo pienso que a mí me ayudó al principio mucho el poder empezar a leer la palabra a través del Nuevo Testamento, todo lo que Jesús hizo en el caminar de él en su ministerio, porque eso me ayudó, inclusive me gustaba ver muchas películas de lo que él era, lo sencillo, pero lo poderoso con cómo él caminaba. Entonces, me acuerdo que cuando yo empecé un poco más a tener esta intimidad con el Señor, por sugerencia también de mi esposo, me decía, Bessie, empieza escudriñando el Nuevo Testamento, empieza a leer todo lo que Jesús fue haciendo. ¿Por qué? Porque eso también te ayuda y te traslada a que ese es el poder con que opera y con que tú puedes vencer. O sea, si para él sanar a un enfermo era lo más fácil, lo que él podía hacer, él dijo, estas cosas y mayores de las que yo he hecho, ustedes harán. Entonces, y otra cosa que también les puedo decir, que conquisten el espíritu de la oración. El primer día no lo van a sentir hacer, el segundo día se van a distraer, el tercer día, pero va a llegar un momento donde eso, miren, eso se va a volver exquisito. En este tiempo, para mí, de repente, porque trabajo, tengo horario, orar de madrugada amaneciendo, fue difícil, no fue fácil, pero yo le pedí al Señor que yo quería intimar con Él antes del amanecer. Y Él conoce los deseos del corazón de uno. Y el Señor empezó poco a poco. El primer día tenía un sueño terrible, pero ahí estaba sentada. El segundo día igual. Ahora mi cuerpo es como un relojito y me levanto y ahí estoy. Entonces yo digo, wow, yo le decía, Señor, ayúdame a conquistar y a vencer la oración. Ustedes no tienen idea lo que la oración, el espíritu de la oración te ayuda, te afirma cuando uno está empezando. Para mí esos fueron como que dos puntos de apoyo importantes. La oración y empecé a leer los evangelios de Jesucristo, porque a través de los evangelios de Jesucristo me fui dando cuenta lo especial que Jesús era en su caminar y de esa misma dimensión con que él operaba y andaba, en esa misma dimensión yo podía también operar. Y por eso le dije,
fueron como switch que se fueron encendiendo en mi corazón. Las lenguas, la adoración, la oración, el ayuno también. O sea, Él te las va mostrando y Él te va equipando, ¿ves? Entonces son como, tú ves que un guerrero no va a la guerra desarmado, él tiene su armadura, ¿ves? Y cada armadura tiene una parte importante para protegerte. Bueno, de esa misma manera es que el Señor va formando en nosotros un guerrero. Al principio te van a valía, te va a venir una mala noticia y vas a sentir que el brazo se te cayó, por decir algo. Pero ya la segunda bala ya no te va a tumbar, vas a estar firme. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas y desmayes porque yo soy tu Dios. Y ya la palabra en tu boca y en tu corazón se vuelve ese punto de apoyo y eso para que tú puedas avanzar y ir conquistando, ¿ya? Llegan momentos donde ahora yo así como que choco las manos y digo, lo vencimos, Señor. Ahora pon otra montaña y vamos a decirle a esa montaña, muévete. Y así el Señor, esta vida es una vida de guerra hasta que Él venga o hasta que nos vayamos con Él, porque así nos hizo y así es. Así que eso sería, no sé si alguien más. A mí me encantaría dejar, yo siempre doy citas bíblicas, hoy lo cambié en ese sentido, pero que todos leyeran Génesis 14. Tú hablaste, perdón, de Abraham. Abraham, Correcto, cuando no había sido cambiado su nombre, él correcto. tiene que defender a Lot y a su familia, y él no tenía tácticas de guerreros, no tenía guerreros, él tenía sabiduría, pero no tenía guerreros. Entonces, que todos lean Génesis 14 para que puedan ampliar el tema de hoy con ese capítulo, porque van a entender cómo con la seguridad y la confianza de Abraham en ese momento hacia el Señor pudieron tener ventajas, bendiciones, porque él podía entender lo que Dios le decía. Igual le pasó a David, que sin armamentos humanos logró vencer al gigante. Entonces, es importante eso porque eso les va dando confianza de que todo se va a lograr, pero todo se va a lograr. Si recuerdan las características, Maribel, por favor, a pasar las características al grupo, igual que la definición de guerrero, y que pueden ser complementarios con las citas bíblicas que Bessie dijo en esta noche, para que ellas puedan también ir desarrollando sus propias habilidades de guerra. Una pregunta que yo creo que es importante para todos. ¿Cómo lograste entender que Mateo 16:18 de atar y desatar lo tenías que aprender a utilizar? ¿Cómo llegó esa revelación a tu vida? Ok, porque justamente como empecé a ver que mientras más yo oraba para el rompimiento de lo que estaba viviendo familiarmente y empresarialmente se diera, era como que eso iba siendo una realidad en la vida mía. Al principio estaba el obstáculo, pero luego yo veía que conforme orábamos proféticamente, creíamos, hablábamos, aunque no viéramos que las cosas se dieran, luego sucedían. Entonces, un día pues orando y leyendo la palabra, encontré esta y yo dije, wow, de verdad que Dios nos ha dado las llaves para que todo lo que aquí hablemos, y todo viene a partir de lo que tú hablas y de lo que tú crees. Entonces es como que todo lo que hablaba yo aquí en la tierra ataba y desataba, se hacía vida en la tierra, en el cielo, se hacía vida aquí en la tierra. Entonces fue así como eso
se me fue como revelando Bueno, a mi vida. yo te voy a invitar no sé cuándo, pero te voy a invitar para que hables de atar y desatar. Okay. Y que puedas enseñarle al grupo. Ya viste cómo es la dinámica del grupo, más que nada es enseñanza, combinado con el testimonio, pero es importantísimo que el crecimiento llegue con la ayuda del Señor, pero que cada uno se meta en las cosas que tiene que Claro, aprender. Y te claro, agradezco así es. mucho, Bessie, Sí, sí. que me aceptaras la invitación. Ahora le paso los micrófonos a Maribel y confío en el Señor que aunque te haya hecho que fuera fuerte, lo pudiste vencer y eso es lo importante. Bendiciones para ti, para Gracias, Kike y tus igual. hijos. Gracias, Dale. igual. Una consultita, Betsy. Sí, Usted mencionó de un versículo que después nos iba a decir. ¿Nos logró decir siempre o todavía es ajá, todo pendiente? espérame, sí, ya aquí lo tengo, ya va. Acá está. Ese es. Ajá, Jeremías 1:10. A ti te he dado autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y derribar. Así inicia Jeremías 1:10. Ese era. El otro era segunda de Corintios 10, del 4 al 6. Esa de Jeremías 1:10 tiene que ver con Mateo 16:18 cuando estudies el tema. Correcto. Rosy iba a decir yo. Betsy. Bessie, ¿veiste? Ajá, Gracias, correcto. Betsy. Muchas Combinar gracias. estas dos citas. Correcto. Así es. Estás en mute, Maribel. Gracias. Bessie, pedirte por favor que hagas la oración de cierre de la reunión, por favor. Ok. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor que todo esto que hemos hablado en esta noche verdaderamente se haga vida en la vida de cada una de nosotras, ¿verdad? De los que hemos oído. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque yo sé que tú has estado presente, tu voluntad ha estado en esta reunión, Señor, y te presento, Señor, en esta noche el corazón, la vida de cada hombre y mujer que está conectado. Espíritu de Dios, yo te los presento, Señor. Ellos son tus niños, somos tus hijos, Señor. Somos tus niños, Padre. Y yo sé, Señor, que tú tienes planes de bien y no de mal para cada uno de ellos, Padre. Señor, hoy clamo a ti, Dios. Clamo para que tu espíritu venga sobre el espíritu de cada uno de ellos, Señor, y que ellos puedan subir a otro nivel espiritual de lo que tú quieres hacer y prepararlos. Como dice tu palabra, prepara nuestras manos para la batalla. Hoy en el nombre de Jesús, Padre, nos ponemos la armadura tuya, Señor, para poder literalmente deshacer toda obra de maldad, Señor, todo plan del enemigo que quiera asomarse, que quiera intimidar, Señor, las vidas, las mentes, los corazones de cada uno de estos hombres y mujeres, Señor, en el nombre de Jesús. Aquí donde yo estoy, yo voy a orar en lenguas y ustedes simplemente reciban lo que el Señor quiere hacer, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Amén. Gracias, Señor Jesús. Y karabashiti rabakanda rabasaya. Riba kanda rabasoto robo sheki aramansa tarabakaya. Ripa tarabasoto robo sheke yaramanse. Rikanda rabasoto robo shirikaya rabababa se yanamamba. Rikatarabasoto robo poko yarababa yaraba.
Rica tanaraman sobro sheke karabasayaraba. Padre, Padre, en el nombre de Jesús, que la vida de ellos tenga un cambio, Señor, a partir de esta noche, Señor. Que ellos puedan vivir cara a cara esa revelación que eres tú, Señor. Señor, tú dijiste que tú ibas a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y hoy, Señor, sabemos que no estamos solos, Padre. Que aunque se levanten gigantes al frente de nosotros, Señor, tú nos estás preparando, Padre, para poder vencer y ser como esos vencedores, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por Gloricel, por Maribel, por cada colaboradora, por cada mujer que hace parte del cuerpo de Dalcor, Señor. Oro, Padre, para que ellas sean activadas, sus espíritus sean activados en esta noche y que ellas puedan comentar, compartir que tú estás haciendo algo sobrenatural, que te escucharon, que te sintieron y que algo sucedió, que algo se removió, que algo se quitó en el nombre de Jesús. Y todo el que esté cansado, el que se sienta débil, sin fuerzas, porque así me hace sentir el Señor en esta noche. Aquí hay gente que está conectada, que se ha sentido débil, que se ha sentido sin fuerzas, inclusive para orar, para creer. Ahora, Señor, yo oro para que tu Espíritu Santo sople el rúa, el aliento de vida sobre cada mujer, Amén. cada hombre. En el nombre de Jesús, trae fuerza, Señor, al débil. Trae libertad a las mentes, Señor, en el nombre de Jesús. Y ahora, lo que para ti es imposible, porque oigo como el Señor me dice, ve y dile que lo imposible yo lo hago posible. Lo imposible, Amén. yo traigo sanidad, dice el Señor. Yo traigo refrigerio a los huesos, porque el Señor me Amén. muestra que hay gente con dolores en los huesos en este grupo ahorita, pero ahora dice el Señor, reciban fuerzas y no fuerzas naturales, sino fuerzas espirituales, dice Dios. Ahora en el nombre de Jesús, muda, Señor, aquel corazón que tú me muestras. Hay un corazón débil, hay un corazón triste aquí en este grupo, pero dice el Padre que hoy pongo mi amor sobre tu corazón. Hoy pongo mi amor sobre ti. Mi amor es lo que necesitas, mujer. Mi amor es lo que necesitas. Y yo te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, porque hoy, Señor, en el nombre de Jesús, yo sé que tú traes un cambio espiritual, Señor. Que todo lo que Gloricer en su corazón ha querido meter, traer, hoy en el nombre de Jesús se revela en el corazón. Padre, que la boca de Maribel, Señor, se vuelva como una espada, que sus manos, Señor, recibe Maribel ahí donde tú estás. Gloricel recibe fuerza, recibe poder, recibe autoridad para destruir, para avanzar, para conquistar ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tu poder, tu unción, Señor, está en este lugar. El espíritu de guerra, el espíritu de conquista, el espíritu de valentía viene sobre cada mujer y cada hombre en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Porque van a haber multiplicación. Él solo está esperando que den el paso, porque muchas ya están listas, pero necesitan dar el paso. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amén. Amén y amén. Amén. Bendiciones, Amén. Bessie. Gracias. Gracias. Bueno, Gracias. anunciarles que para el próximo martes, 23 de agosto, 6 de la tarde, tendremos con nosotros a Zaira Romero, que nos va a compartir el tema cuando los cambios internos provocan situaciones que me confrontan.
6 de la tarde hora de Panamá, por este mismo medio, Zoom. Bendecida noche para Gracias. todos. Nuevamente, Gracias. y feliz noche para todos. Gracias.